Hola nuevamente a todos. Me alegro de que estén aquí conectados siempre con el aprendizaje de las relaciones laborales dentro de las organizaciones. Estamos abordando los temas de internacionalización de recursos humanos y esta vez en este presente video vamos a hablar acerca de las estrategias para la administración de personal para una organización global. Recordemos que administrar el personal para la organización global del patrón es la base de la administración de recursos humanos internacional. El proceso implica identificar y seleccionar a la gente que ocupará los puestos en el extranjero y luego colocarla ahí. En torno a esto, la primera decisión que hay que tomar en cuanto al personal internacional es: ¿será personal del país de origen o será personal local? Las empresas multinacionales emplean diferentes tipos de gerentes internacionales. Los locales son ciudadanos de los países en donde laboran. Los expatriados son trabajadores que no son ciudadanos de las naciones en las que laboran. Por ejemplo, un estadounidense que trabaja en Francia. Los nacionales del país de origen son ciudadanos de la nación donde la multinacional puso sus oficinas centrales, de forma que un estadounidense que trabaja para una subsidiaria de GM, por ejemplo, en China, es un nacional del país de origen y también un expatriado. Por último, tenemos a los nacionales de una tercera nación. Estos son ciudadanos de un país diferente al anfitrión. Por ejemplo, un ejecutivo británico que labora en una sucursal de un banco multinacional estadounidense en Tokio. Si identificaron, tuvimos ahí la relación de tres países: ejecutivo británico, banco multinacional estadounidense en Tokio, la tercera nación. Los expatriados aún representan una minoría de gerentes multinacionales. Casi todos los puestos gerenciales se cubren con empleados locales y no con expatriados, tanto para las operaciones que se efectúan en las oficinas centrales como en las subsidiarias extranjeras. El empleo de personal local. Hay varias razones por las que los empleadores recurren más a gerentes locales para cubrir los puestos administrativos de sus subsidiarias en el extranjero. Una de ellas es que muchas personas no desean trabajar en otro país y el costo de utilizar expatriados es mucho mayor que el de contratar a trabajadores locales. En una encuesta, los patrones reportaron una tasa de agotamiento del 21% en sus empleados expatriados, a diferencia de un promedio del 10% en su población general de los trabajadores. Otro punto es la reputación. Tal vez la población local considere que la compañía multinacional es un mejor ciudadano si maneja el talento administrativo local, y algunos gobiernos incluso presionan a las firmas para que contraten gerentes locales. Por eso también estas decisiones muchas veces se deben a las presiones del gobierno. También habría el temor de que los expatriados, sabiendo que serán enviados a la subsidiaria extranjera solo por unos años, den una importancia exagerada a los resultados de corto plazo y no a las tareas de largo plazo más necesarias. Algunas organizaciones no se dan cuenta de lo que en realidad cuesta enviar a su personal al extranjero. Agilent Technologies estimó que cuesta alrededor de 3 veces el salario anual del expatriado mantenerlo en el extranjero durante un año. Cuando Agilent subcontrató su programa de expatriados, descubrió que los costos eran mucho más altos. Luego, la organización redujo de modo drástico el número de empleados que enviaba al extranjero de unos 1,000 a 300 por año. También es más difícil llevar trabajadores extranjeros a Estados Unidos, por ejemplo. Bajo las nuevas normas con efecto desde el 2005, las empresas estadounidenses deben tratar de reclutar personal de su país antes de hacer solicitudes de certificación de mano de obra extranjera al Departamento de Trabajo. En específico, las empresas deben anunciar sus puestos vacantes en el Banco de Trabajo de tal oficina federal y publicar 2 anuncios en periódicos dominicales antes de hacer este tipo de solicitudes.
Empleo de expatriados. No obstante, también hay razones para contratar expatriados, ya sean del país de origen de la empresa u originarios de un tercero para las subsidiarias. La principal razón son las habilidades técnicas, es decir, las empresas a menudo no encuentran candidatos locales con las calificaciones técnicas requeridas. Las multinacionales también consideran que el trabajo exitoso en el extranjero puede ser un requisito para desarrollar altos gerentes. Por ejemplo, tras trabajar en un tiempo en el extranjero, el director de la región de Asia del Pacífico de General Electric fue transferido de regreso a su puesto de vicepresidente de esta compañía. El control es otra razón importante para utilizar expatriados. En tal caso, se supone que los gerentes del país de origen de la firma ya conocen sus políticas y su cultura, de modo que entre ellos hay más posibilidades de hacer las cosas de la misma forma que en las oficinas centrales. Otras soluciones. En la actualidad no solo está la alternativa entre empleados expatriados y locales, sino que hay otras soluciones. Muchos patrones han cambiado a asignaciones más flexibles para los expatriados. Algunos las llaman a asignaciones de corto plazo, viajero o pasajero frecuente. Básicamente implican muchos viajes sin una reubicación formal. Otras empresas utilizan tecnologías de video basadas en Internet y software para toma de decisiones en grupo con la finalidad de que los equipos globales virtuales hagan negocios sin viajar o reubicarse. Una encuesta demostró que alrededor del 78% de las empresas cuentan con algún tipo de política de ubicación y se trata de una política para transferir a un empleado del país de origen a una subsidiaria en el extranjero como otorgante permanente. Se supone que el trabajador no será un expatriado, sino que se convertirá y será tratado como, por ejemplo, una contratación local francesa. La deslocalización es un tema importante de rotación de personal internacional. Implica que los empleados locales que trabajan en el extranjero hagan las actividades que el personal nacional de la empresa hacía en su país. La deslocalización es cada vez más popular. Por ejemplo, Forrester Research indagó que alrededor de 1.5 millones de puestos se deslocalizaron en el 2010, 2.5 millones en el 2013 y más de 3 millones en el 2015. En otras palabras, un reporte de McKinsey Global Institute afirma que el valor total de la deslocalización, también llamada subcontratación, aumentó de 33.000 millones de dólares en el 2002 a más de 100.000 millones en el 2008. La deslocalización es muy polémica. En la década de 1990, las empresas subcontrataban en el extranjero solo puestos de manufactura. Entre el 2002 y el 2015, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y Forrester Research estima que casi 288.000 puestos administrativos se subcontrataron en el extranjero. Los defensores de tal sistema aseguran que las empresas deben subcontratar los trabajos para seguir siendo competitivos a nivel internacional. Así que el dinero que se ahorran fortalece la investigación y el desarrollo, por lo que al final creará incluso más puestos locales para los trabajadores de ese país. A los oponentes naturalmente les preocupa que esta fuga de empleo resulte en la pérdida de millones de puestos para la fuerza laboral del país de origen. La deslocalización tiende a ser una actividad en especial dependiente de la actividad de recursos humanos. Las empresas que buscan conseguir una ventaja de costos al deslocalizar recurren a sus gerentes de recursos humanos para identificar empleados talentosos de alta calidad y de bajo costo en el extranjero y para que proporcionen la información necesaria sobre temas como los rangos salariales, las condiciones laborales y la productividad de otros países. No obstante sus ventajas y desventajas, la deslocalización es un asunto que tendrán que manejar los gerentes de recursos humanos. Las razones
clásica por las que las compañías salieron al extranjero fueron el desarrollo de mercados o la apertura de plantas de manufactura para atender a los mercados locales. En consecuencia, los ejecutivos de marketing, de ventas y de producción tenían los papeles fundamentales. Algunas empresas que se han destacado por la deslocalización son los centros de atención telefónica. Aquí en el país podemos ver evidencia de eso con grandes empresas como Telus, como Sykes, como Teleperformance, The Office Gurus, entre otras. Encontrar una ciudad extranjera que proporcione una gran cantidad de técnicos competentes de alta calidad y con un sueldo bajo solo es parte de la tarea de lograr que la deslocalización sea exitosa. Una estructura de supervisión y de administración eficaz para manejar a esos trabajadores se vuelve fundamental en esta gestión de recursos humanos, así como que todos los empleados reciban la selección y la capacitación que requieren. Entre otras cuestiones, el gerente de recursos humanos también necesita asegurarse de que haya una estructura de supervisión y de administración eficaz para manejar a esos trabajadores, así como que todos los empleados reciban la selección y la capacitación que requieren. Cuando se suministra personal a las instalaciones locales, es aconsejable conservar una asesoría legal local, tanto para cumplir con las leyes locales como para recibir consejos sobre las prácticas culturales de contratación. Asimismo, dadas las grandes distancias, el gerente de recursos humanos también necesita asegurarse de que las políticas de remuneración y las condiciones laborales sean satisfactorias. Después de todo, la deslocalización es una industria de rápido crecimiento y los empleados locales son los talentos móviles que con facilidad llegan a irse con nuevos patrones. A raíz del COVID sabemos que estas figuras de internacionalización o de contratación internacional han evolucionado también grandemente. Continuamos con las lecturas de la semana.